Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los circuitos eléctricos en serie y paralelo. El presente ejemplo dice lo siguiente: para el circuito eléctrico representado en la figura, determinar a. la resistencia equivalente entre A y C, y b. la corriente en cada resistencia si se mantiene una diferencia de potencial de 42 voltios entre A y C. Tenemos entonces un circuito eléctrico con 4 resistencias, aunque no se indica de forma explícita la fuente generadora de voltaje. Se sobreentiende entonces que va a haber un flujo de corriente a través de este circuito y vamos a suponer que se da de izquierda a derecha. Por tanto, va a haber una corriente I que pasa de izquierda a derecha. Entonces pasa primero por la resistencia de 8 ohmios, luego por la de 4 ohmios y llega a un punto B donde se divide, y vamos a decir que parte de esa corriente pasa a la resistencia de 6 ohmios como I sub 1 y la otra parte a la resistencia de 3 ohmios como I sub 2. De acuerdo a lo que nos piden en el presente problema, nos están solicitando la resistencia equivalente que se da entre A y C, entre los puntos A y C, o que simplemente asumimos como resistencia equivalente total entre los puntos A y C. Y en la parte B nos piden entonces la corriente en cada resistencia. Ya del análisis que hemos hecho vemos que tenemos una corriente I, una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2. Todas estas corrientes se hallarán en unidades de amperios y la resistencia en unidades de ohmios. Bueno, ¿y qué datos nos dan en el enunciado? Nos indican los valores de las resistencias. Nos vamos a mover de izquierda a derecha enumerando esas resistencias. Por tanto, la resistencia 1 vamos a decir que es la de 8 ohmios, la resistencia 2 de 4 ohmios, la resistencia 3 de 6 ohmios y la resistencia 4 de 3 ohmios. También nos indican la diferencia de potencial entre los puntos A y C, que indicamos como V sub AC igual a 42 voltios. Bueno, muy bien, vamos a resolver la parte A. Vamos a determinar primero la resistencia equivalente. Debemos analizar la configuración del circuito. Podemos ver que las dos primeras resistencias están en serie y las dos últimas se encuentran en paralelo. Entonces vamos a obtener una resistencia equivalente para las dos primeras resistencias que están en serie y luego otra resistencia equivalente para las dos resistencias que están en paralelo. Para las dos primeras resistencias, la de 8 ohmios y la de 4 ohmios, podemos observar que la resistencia equivalente entre las dos primeras resistencias, R1 y R2, se obtiene considerándolas como resistencias en serie. Efectivamente están en serie porque la una y la otra se corresponden sobre una misma línea. Entonces, para una resistencia equivalente obtenida a partir de dos resistencias en serie, decimos que esta es igual a la suma de las resistencias que se encuentran en serie, en este caso R1 más R2. Si hubiera más resistencias en serie, pues la sumaríamos hasta la última de ellas o hasta la enésima resistencia, pero solo tenemos dos en serie. Entonces decimos que la resistencia equivalente entre los puntos A y B corresponde a sumar estas dos resistencias R1 y R2 que están en serie. Colocamos entonces los valores y tenemos que la resistencia equivalente entre A y B es igual a sumar 8 ohmios más 4 ohmios, lo que nos da un valor de 12 ohmios. Ahora tenemos que determinar la resistencia equivalente para las dos últimas resistencias, para R3 y R4, que están en paralelo. Estas resistencias R3 y R4 están en paralelo, como ya hemos dicho, y se encuentran entre los puntos B y C. La fórmula para hallar una resistencia equivalente para resistencias en paralelo es la siguiente: 1 sobre la resistencia equivalente, en este caso 1 sobre la resistencia equivalente entre los puntos B y C va a ser igual a 1 sobre R3
más 1 sobre R4. Y decimos también que si hubiera más resistencias en paralelo, pues se sumaría un término similar, hasta 1 sobre la resistencia enésima o última resistencia. Pero solo tenemos esas dos resistencias en paralelo, entonces limitamos hasta ahí la suma. Bueno, reemplacemos valores para hallar esa resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo. Y decimos que 1 sobre la resistencia equivalente entre B y C es igual a 1 sobre R3. R3 vale 6 ohmios más 1 sobre R4 y R4 vale 3 ohmios. Sumamos fracciones entonces y tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente entre B y C es igual a multiplicar en diagonal 1 por 3 ohmios, multiplicamos el 1 de la primera fracción por el 3 en el denominador de la segunda fracción, más 1 por 6 ohmios, es decir, el 1 del numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, 6 ohmios por 3 ohmios. ¿Y qué nos da esto? 1 por 3, 3 ohmios, más 1 por 6, 6 ohmios, sobre 6 por 3, 18 ohmios al cuadrado. Obtenemos finalmente que 1 sobre la resistencia equivalente entre B y C es igual a 3 ohmios más 6 ohmios, igual a 9 ohmios, sobre 18 ohmios al cuadrado. Podemos invertir los términos en esta ecuación y escribir resistencia equivalente entre B y C sobre 1, pero recordemos que todo número o variable dividido entre 1 es igual al mismo número o variable, por tanto, escribir resistencia equivalente entre B y C sobre 1 es lo mismo que decir simplemente resistencia equivalente entre B y C. Entonces quitamos el 1 y decimos que es igual a 18 ohmios al cuadrado sobre 9 ohmios. Y esta división nos da un valor para una resistencia equivalente entre las resistencias de 6 ohmios y 3 ohmios de 2 ohmios. Porque aquí se cancelan el exponente 2 con ohmios en el denominador. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia equivalente entre los puntos A y B y entre los puntos B y C. Resumimos entonces los valores obtenidos hasta el momento. Resistencia equivalente entre A y B es de 12 ohmios y la resistencia equivalente entre B y C es de 2 ohmios. Hallemos ahora la resistencia equivalente total. Bueno, para hallar la resistencia equivalente total o resistencia equivalente entre los puntos A y C, podemos representar el circuito equivalente que tenemos hasta el momento. Hemos obtenido dos resistencias equivalentes. Para las dos primeras resistencias inicialmente dadas que estaban en serie, entonces tienen una resistencia equivalente de 12 ohmios. Y para las dos últimas resistencias inicialmente dadas, esas tienen una resistencia equivalente de 2 ohmios porque están en paralelo, como ya hemos ilustrado. Vemos que esas resistencias equivalentes obtenidas están en serie. Igualmente podemos representar los puntos A, B y C. Como están en serie, entonces simplemente vamos a sumar y decimos que la resistencia equivalente total es igual a la suma de la resistencia equivalente entre A y B, que es de 12 ohmios, y la resistencia equivalente entre B y C, que es de 2 ohmios, y esto nos da un valor de 14 ohmios. Si nos piden representar el circuito equivalente finalmente obtenido con la resistencia equivalente, tendríamos esta sencilla representación: una sola resistencia con un valor de 14 ohmios. Bueno, entonces ya sabemos el valor requerido en la parte A del presente ejemplo. Y decimos entonces que la resistencia equivalente es de 14 ohmios. Vamos a resolver ahora la parte B, donde nos piden el valor de cada una de las corrientes que pasan por las resistencias dadas inicialmente en el circuito dado en la figura del enunciado. Bueno, para la parte B analizamos que las dos primeras resistencias, la de 8 ohmios y la de 4 ohmios, indicadas como R1 y R2 en forma respectiva, se encuentran en serie. Y debemos recordar que
Para las resistencias en serie, estas tienen el mismo valor de corriente. Es decir, la corriente que pasa por R1, que es la resistencia de 8 ohmios, y por R2, que es la resistencia de 4 ohmios, va a ser la misma. Mientras que el voltaje sí va a ser diferente. Claro está que no nos están preguntando por el voltaje. Sin embargo, necesitamos conocer el valor de la corriente I, que pasa tanto por R1 como por R2. Para ello hacemos uso del valor de la resistencia equivalente. Pues al final, si todo esto fueran resistencias en serie, pues la corriente sería la misma. Entonces vamos a decir lo siguiente, que de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente total va a ser igual al voltaje total o voltaje entre los puntos A y C sobre la resistencia equivalente que obtuvimos en el apartado anterior. Podemos reemplazar valores y obtener lo siguiente, que la corriente I es igual a un voltaje de 42 voltios sobre un valor para la resistencia equivalente de 14 ohmios. Bueno, y hallamos el valor para I como igual a 42 dividido 14, lo que nos da 3 amperios. Ya tenemos entonces el valor de la corriente que pasa por las resistencias R1 y R2, que sabemos que están en serie. Ahora analicemos las corrientes que pasan por R3 y R4, que son resistencias en paralelo. Como están en paralelo, entonces ya la corriente no es igual para ambas resistencias, o sea, hay un diferente valor de corriente que pasa a través de ellas, diferente I, diferente corriente, aunque el voltaje sí es el mismo, o sea, presentan igual diferencia de potencial, como ya lo hemos analizado en lecciones previas. Podemos escribir la ley de Ohm para la resistencia R3 y para la resistencia R4. Para la resistencia de R3 nos queda como V3 igual a I sub 1, que es la corriente que hemos dicho que pasa por la resistencia de 6 ohmios por R3. Listo. Y hacemos lo mismo para determinar el voltaje, para expresar más bien el voltaje o diferencia de potencial en la resistencia 4. Decimos que el voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente que pasa por dicha resistencia, que es la número 2, y sub 2 por R4. Bueno, tenemos V3 y V4, es decir, los voltajes en R3 y R4. Y hemos dicho que estas resistencias, como están en paralelo, presentan igual voltaje. Por tanto, tenemos que V3 es igual a V4. Es decir, el voltaje en 3 es igual al voltaje en 4. ¿Eso a qué nos lleva? A obtener la siguiente expresión por igualación. Decimos que la corriente 1 por la resistencia 3 es igual a la corriente 2 por la resistencia 4. Además, debemos tener presente que la corriente total I es igual a la suma de las corrientes que pasan por R3 y R4, es decir, I sub 1 más I sub 2. Tenemos entonces dos expresiones en las cuales podemos reemplazar los valores numéricos y determinar cuántas variables debemos encontrar en cada una. Vamos a reemplazar los valores de las resistencias sin las unidades de ohmios, pero sabemos que si resolvemos para obtener una variable denominada corriente, esta va a estar al final en unidades de amperios. Entonces reemplacemos los valores de las resistencias en esta primera ecuación. Escribimos entonces I sub 1, porque no conocemos el valor de esta corriente, es lo que vamos a hallar, por R3 que son 6 ohmios, pero simplemente escribimos 6, igual a I sub 2 por el valor de la resistencia 4, que es 3. Bueno, esta ecuación la podemos reorganizar. Bajamos entonces la otra ecuación que tenemos y decimos que 6 I sub 1 es igual a 3 I sub 2. Y podemos simplificar. Sacamos tercera de 6, que es 2, y sacamos tercera de 3, que es 1. O en otras palabras, 6 dividido 3 nos da 2, y 3 dividido 3 nos da 1. Y ese 1 se puede omitir, porque 1
por otro número o variable es igual a ese mismo número o variable. Recordemos que 1 es el módulo de la multiplicación. Entonces simplemente escribimos i2. ¿Qué tenemos entonces? Que 2 por i1 es igual a i2. Y de la segunda ecuación que tenemos, conocemos el valor de I, la corriente total, 3 amperios. Pero no vamos a escribir las unidades de amperios, simplemente escribimos el valor de 3 y decimos que 3 es igual a I1 más I2. Podemos ver que tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación la indicamos como la número 1 y la segunda como la número 2. Vamos a resolver entonces estas ecuaciones. Bueno, para resolver estas ecuaciones vamos a reemplazar la ecuación 1 en la 2. Es decir, donde se encuentre I2, vamos a decir que I2 es igual a 2 I1. Por tanto escribimos en la segunda ecuación 3 igual a I1 I sub 1 más I2. ¿Pero qué es I2? 2 por I sub 1. Entonces escribimos 2 por I sub 1. Vemos que donde está I sub 2 reemplazamos la ecuación 1. Bueno, ahora solo tenemos que sumar términos semejantes. Tenemos que 3 es igual a I1 más 2I1, esto nos da 3I1. Por conmutatividad podemos expresar esta ecuación como 3I1 igual a 3. Y podemos cancelar el 3 a ambos lados de la ecuación. O dicho de otra forma, pasar el 3 que está multiplicando a I1 a dividir al 3 al lado derecho. Entonces nos queda I1 es igual a 3 sobre 3, lo que es igual a 1. Por tanto, I1 es igual a 1 amperio, porque al final le colocamos las unidades de amperios a la corriente. Bueno, ahora con ese valor hallamos I2. A partir de la ecuación número 1, vamos a aplicar la ley de conmutatividad y escribir I2 es igual a 2I1. Ya sabemos el valor de I1. Luego solo tenemos que reemplazarlo y decir que I2 es igual a 2 por I1, que es igual a 1 amperio. Y eso nos da un valor para I2 como igual a 2 amperios. Procedemos entonces a hacer unas verificaciones para que nos sirvan como validación de los resultados obtenidos. La primera verificación es que la suma de las corrientes que pasan por R3 y R4 efectivamente nos den igual a la corriente total I. Habíamos dicho que corriente I es igual a I1 más I2. Bueno, preguntémonos si esos valores obtenidos son correctos. Sabemos que la corriente total I es igual a 3 amperios. Ya la hemos hallado, ¿cierto? I1 nos dio 1 amperio, I2 nos dio 2 amperios. Eso nos da 3 amperios. Por tanto, efectivamente, las corrientes obtenidas presentan valores correctos y acordes al análisis de la situación dada en el circuito. También se pueden verificar los voltajes. Por ejemplo, a partir de los valores de las resistencias equivalentes, podemos determinar si el voltaje de A a B más el voltaje de B a C es igual al voltaje total, considerando el segundo esquema obtenido de resistencias equivalentes que nos quedó en serie. Es decir, será posible que la suma de voltajes de A hasta B y de B hasta C nos dé lo mismo que el voltaje total. Habíamos obtenido acá unas resistencias equivalentes, una aquí de 12 ohmios y otra de 2 ohmios. Bueno, se puede hallar el voltaje de A hasta B con la ley de Ohm y decir que es igual a la corriente por la resistencia equivalente entre A y B, que nos había dado 12 ohmios, esa resistencia equivalente. Entonces la corriente es de 3 amperios por una resistencia equivalente de 12 ohmios. Eso nos da un valor de 36 voltios. Y para el voltaje entre B y C, como esas resistencias equivalentes quedan en serie, entonces decimos que tienen la misma corriente, pero el voltaje es diferente. Entonces para el voltaje entre B y C, este es igual a la corriente I por la resistencia equivalente entre B y C. Sabemos que la corriente son 3 amperios y la resistencia equivalente de B hasta C es de 2 ohmios. Eso nos da 3 por 2, 6 voltios. Luego tenemos 36 más 6 nos da 42 voltios, que es el voltaje total, el mismo que nos dan en el enunciado. Por tanto, tenemos para la parte A una resistencia equivalente de 14 ohmios. Para la parte B una corriente total I de 3 amperios.
una corriente I sub 1 igual a 1 amperio y una corriente I sub 2 igual a 2 amperios. Y estas son entonces las respuestas para el presente ejemplo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.